Este aparato no sirve para jugar un partido de fútbol, por supuesto, pero sí una partida de ajedrez. Mucho antes de que se inventase Internet, allá por los años 40, la radio fue muy útil para disputar encuentros a larga distancia. Y uno de los grandes maestros que nos dejaron mejores partidas a través de la radio fue Mikhail Botvinnik, patriarca del ajedrez soviético, campeón del mundo varias veces y por muchos años, precursor del entrenamiento sistemático del ajedrecista, que es como decir de la parte más científica del ajedrez, y uno de los primeros entrenadores de Garry Kasparov. Por cierto, Botvinnik es el autor de uno de los mejores consejos que se han dado en la historia del ajedrez. Moscú en el 84, primer duelo por el título Kasparov contra Karpov. Karpov va ganando por 4-0, se juega al mejor de 6 victorias, las tablas no cuentan, y entonces Botvinnik le dice a Kasparov: juega como si fueses ganando, no tengas miedo de hacer tablas, él tiene menos resistencia física que tú y se cansará antes. Esas palabras realmente fueron proféticas, porque Kasparov remontó el marcador hasta que lo puso en 5-3, y entonces el duelo fue cancelado sin vencedor. Pero esa es otra historia, y además da mucho que hablar. Hoy nos vamos a centrar en una partida que Botvinnik disputó en 1945 durante un duelo Estados Unidos-Unión Soviética por radio contra el estadounidense Denker. Denker tenía las piezas blancas y salió con el peón de dama. Curiosamente, esta apertura que vamos a ver aquí está ahora muy en boga, la utilizan jugadores de élite mundial. Es la defensa semieslava, que enseguida se bifurca en la variante Botvinnik, aquí, alfil G5. Botvinnik dio su nombre a esta jugada, DC4, que en principio abandona el centro, pero cuya idea es defender ese peón inmediatamente con B5 y ganar espacio y mayoría de peones en el flanco de dama. Las blancas aprovechan la circunstancia para ocupar el centro con sus peones, las negras defienden su peón en C4, y ahora E5 atacando el caballo obliga a las negras a jugar H6 para no perder una pieza. Y contra alfil H4 no hay más remedio que jugar G5. Ahora las blancas, aprovechando que el caballo de F6 está amenazado, recuperan el peón que tenían de menos capturando con el caballo en G5, y después de H por G5 toman también con el alfil, aprovechando siempre que el caballo de F6 está clavado por el alfil y amenazado por el peón. Por lo tanto, las negras, para evitar que se capture en F6 con el alfil, que sería muy molesto, defienden ese punto con el otro caballo. Se toma en F6 con el peón. Las negras completan su desarrollo con alfil B7. Ese alfil está destinado a ocupar una diagonal muy importante en la partida, como pronto veremos. Las blancas preparan el enroque corto con alfil E2 y las negras mejoran su dama llevándola a una posición más activa y preparan el enroque largo. Ambos bandos se enrocan y aquí merece la pena hacer un alto para analizarla un poco en profundidad, porque es muy difícil saber quién de los dos bandos tiene ventaja. Las negras disponen de 2 columnas abiertas contra el enroque blanco, las columnas H y G. Es cierto que tienen un peón de menos, pero ese es el de F6, que de momento no es muy importante. Además, las negras también tienen una pareja de alfiles que puede colocarse en diagonales abiertas sobre el enroque blanco, coordinado con las torres. Tienen mayoría de peones en el flanco de dama. No es que su rey esté muy seguro, pero de momento parece a salvo. Y sobre todo, muy importante, disponen de una casilla fuerte, D5, en el centro, donde puede colocarse un caballo, incluso un alfil o tal vez la dama. Es decir, las perspectivas de ataque de las negras parecen muy interesantes. Por parte de las blancas, la esperanza está en conseguir cambiar piezas lo antes posible para llegar a un final en el que la mayoría de peones en el flanco de rey podría ser muy eficaz, quizá incluso de ventaja ganadora. Y otro plan, mientras se llega a eso, es abrir una columna por el flanco de dama con A4 o algo parecido, con el fin de atacar a ese rey negro que, como hemos dicho, tampoco es que esté en una posición muy segura. De hecho, las blancas continúan con A4 y, lógicamente, las negras no pueden permitir que el flanco de dama se abra, por lo tanto, juegan B4 y de paso amenazan el caballo.
caballo E4, y ahora Botvinnik continúa con su plan de abrir líneas a cualquier precio y juega C5. Una de las ideas, aparte de abrir la gran diagonal blanca sobre el punto G2, es intentar abrir también la columna D, donde está la torre de D8 y donde está la dama de D1, que por lo tanto correría peligro si se abre esa columna. Entonces Denker opta por retirar la dama a B1. Las negras juegan dama C7, que simplemente amenaza mate en H2, por lo tanto no hay muchas opciones. Denker opta por retirar su caballo a G3 para tapar esa diagonal. Entonces Botvinnik toma en D4 y Denker se aprovecha de un pequeño truco para que esa combinación que ha hecho Botvinnik no sea mortal. Juega alfil por C4 y ese alfil no se puede capturar porque seguiría torre C1 clavando a la dama sobre el rey negro. Sin embargo, Botvinnik sigue con su plan de abrir líneas a toda costa contra el rey blanco y ahora juega dama C6 y vuelve a amenazar mate, esta vez en la casilla G2. Las blancas juegan F3 y ahora, siendo siempre consecuente con el plan, D3, una jugada muy fuerte porque abre una nueva diagonal sobre el rey blanco, la que va desde A7 hasta G1. Por supuesto, no se puede capturar ese peón de D3 con la dama porque seguiría, por ejemplo, caballo E5, atacando dos veces a la dama con la torre y el caballo y también al alfil de C4. Las blancas tienen que jugar de otra manera y optan por dama C1, a ver si con un poco de suerte pueden cambiar las damas en la columna C y aliviarse de la tremenda presión que están sufriendo. Botvinnik da jaque con su alfil en C5, rey H1, no hay mucho más, y ahora dama D6. Fíjense bien en esta posición porque ahora vienen ya los fuegos artificiales definitivos de la partida. Aquí hay varias amenazas, pero la más evidente es dama por G3, por el caballo de G3, aprovechando que el peón de H2 estaría clavado por la torre. Denker, en consecuencia, juega dama F4. Aparentemente todas las amenazas están paradas. Sin embargo, fíjense bien en esta posición porque contiene un tema táctico muy frecuente que se da muchas veces en el ajedrez. Vean cómo el alfil de C5 está evitando la retirada del rey blanco a G1. Por lo tanto, Botvinnik debió pensar algo así. En esta posición, si no existiera el peón de H2, sería jaque mate o poco menos. Ahora bien, si yo tengo dos torres y para dar jaque mate solo necesito una, ¿por qué no emplear la otra en eliminar el peón de H2? Y así, de una forma tan lógica, nacen las combinaciones brillantes como esta. Botvinnik jugó torre por H2. Única jugada, rey por H2. La siguiente seguro que ustedes ya la han adivinado. Torre H8 jaque. Sería una estupidez jugar alfil H6 porque entonces ese alfil estaría clavado y es la única pieza que defiende a la dama de F4. O sea que alfil H6 no valdría por dama por F4 y se acabó la partida. Denker utilizó un recurso de emergencia, dama H4, con la idea de resistir de alguna manera el ataque en tromba de las negras. Pero después de torre por H4 y alfil por H4, el festival de fuegos artificiales no ha terminado, porque Botvinnik todavía dispone de otro golpe más, dama F4, que ataca a los dos alfiles a la vez. Lógicamente, Denker abandonó. Si hubo algún cronista retransmitiendo por radio esta partida, seguramente le pareció tan interesante y tan emocionante al menos como un buen partido de fútbol.